entrar en este concepto, en este trabajo con el trauma. Y como no sé si hay personas que vienen sin tantos conocimientos de terapia focalizada de la emoción, voy a contar algunas cositas muy, muy, muy por encima sobre esta metodología para poder entender el trabajo que vamos a aprender. Entonces, la TFE es un abordaje, es una terapia neohumanista que integra las terapias emocionales previas. ¿Sí? Pues la terapia rogeriana, la terapia gesta, la terapia experiencial, y pues se dedica fundamentalmente desde los años 90, 80 a integrar todas estas metodologías y a buscar realmente qué es lo que funciona de estas terapias, llegando a, pues, a construir una nueva terapia humanista basada principalmente en la ciencia y en los procesos de cambio, ¿no? Greenberg, que es este hombrecillo de aquí, el que tiene más barba, em, él no tenía la intención original de crear un modelo terapéutico, sino que quería, él es ingeniero y quería poder comprender, al haber conocido a Peirce, y haber conocido a Rogers, haber conocido a todas estas personas, poder ver qué realmente funciona en esta metodología y cómo es este proceso. Y fue avanzando en su aprendizaje, ¿no? En la construcción de un nuevo modelo terapéutico. Entonces, nosotros nos vamos a centrar en TFI trauma complejo y nos vamos a basar principalmente en dos libros. Sí, este es el libro de Sandra Paivio y Antonio Pascual Leone. Sandra Paivio es, digamos, una de las personas fundantes del abordaje de trauma complejo y trauma en terapia focalizada en la emoción. De hecho, es de los primeros modelos a nivel de investigación empírica que trabaja este tipo de población en los años 90. Y también nos vamos a basar en este otro libro de Melissa Harte, que trabaja más en un aspecto más central de cómo trabajar estas huellas de memoria. Aquí está Sandra, aquí estamos Antonio y yo en el último congreso de Rumanía. Y también, bueno, esto es un acercamiento también al curso que vamos a tener en la comunidad de fe, que es de trauma complejo. Va a ser jueves y viernes, el 5 y 6 de marzo, así que queda poquito, todavía quedan algunas plazas. Y bueno, Antonio, la verdad es que tener a Antonio, que es el creador de este libro, junto con Sandra, de este modelo, tenerle aquí en España para poder aprender de él es fantástico. Para todos los que queráis, ahí estaremos muchos de nosotros de la comunidad. Entonces, la terapia focalizada de la emoción lo que busca es un equilibrio entre seguir al paciente, es decir, acompañarle y guiarle. Es decir, es una terapia que basada en la empatía, basada en la conexión, pero también que tiene dirección de proceso, ¿no? Yo te acompaño, pero al mismo tiempo observo ciertas señales que la persona ofrece dentro del contexto clínico y proponemos ciertas tareas orientadas al proceso, ¿no? Ofrecemos tareas para poder trabajar esas dificultades o esas necesidades de procesamiento emocional que presenta nuestro cliente. Y trabajamos principalmente la emoción, porque bueno, pues la emoción es uno de los elementos fundamentales del ser humano y de su experiencia, y consideramos a la emoción pues, como una reacción fisiológica, cognitiva, fenomenológica, que nos prepara a la acción, que nos permite poder orientarnos a la supervivencia, ¿no? Esas tendencias a la acción de la emoción nos permiten poder satisfacer nuestras necesidades y poder adaptarnos a la realidad. Y dentro de TFE trabajamos 4 fuentes emocionales del trastorno. Consideramos que hay 4 fuentes principales, que es la falta de conciencia emocional, que es muy común también en este tipo de clientes de trauma complejo y trauma. La falta de regulación emocional también, ¿no? Son personas que al haber padecido eventos tan traumáticos a lo largo de su vida, tienen o mucha, 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 mucha activación o están totalmente congelados por esa alta, alta activación que han mantenido durante el tiempo. La presencia de heridas emocionales y también los problemas interpersonales que generan todas estas heridas emocionales que están en el interior de la persona.
Y este es un concepto fundamental dentro de la terapia focalizada de la emoción, que es la distinción de los tipos de emoción, ¿no? A través de mucho estudio científico se fue observando que una emoción podía presentarse de distintas maneras. Es decir, una emoción de tristeza podía ser bien secundaria, bien instrumental, desadaptativa, adaptativa. ¿Y qué nos referimos con esto? Pues la emoción primaria adaptativa es la emoción, digamos, que nos permite poder adaptarnos a los contextos. Es la primera reacción y además está relacionada con lo que se encuentra a nuestro alrededor, ¿no? Por ejemplo, si te pierdo algo que es muy significativo en mi vida, algo que es valioso, pues entonces aparece, en mi cuerpo reacciona orgánicamente como una emoción de tristeza. Después, las emociones primarias desadaptativas también son las primeras reacciones que tiene nuestro organismo, pero no tienen que ver con lo que está sucediendo a nuestro alrededor, sino con eventos o historias o huellas del pasado. Es decir, son memorias o son emociones que están vinculadas a la vulnerabilidad histórica de la persona y a sus heridas emocionales. Que son estas emociones son las que vamos a trabajar y a transformar dentro de terapia focalizada de la emoción. Y después las emociones secundarias, quedándome ahí, son esas emociones que vienen por segunda vez. Es como la reacción que tiene el organismo para oscurecer otras emociones que pues, son difíciles de sostener, difíciles de procesar, difíciles de mantener. Por ejemplo, si yo no puedo sostener esta emoción de tristeza porque no me han sostenido, porque no me la han validado, porque me la han negado, puede aparecer por ejemplo, muy habitualmente una reacción de enfado, ¿no? Como de enfado hacia los demás, pero en realidad lo que hay debajo es este dolor de la tristeza. Y este es el modelo de TFE que también que construyeron Pascual y Greenberg, de cómo el cliente dentro de sesión va trabajando estas emociones hasta llegar a un estado de aceptación. A este paso de la emoción primaria desadaptativa a la adaptativa lo llamamos secuencia de transformación emocional y es un predictor de resultados terapéuticos, ¿no? La cantidad de veces en sesión que el cliente hace esta secuencia, es decir, toca la herida emocional y después abre la emoción primaria adaptativa, estas secuencias permiten a la persona procesar sus emociones y transformarlas. Muy bien, pues con esto es suficiente sobre esta introducción a la terapia focalizada de la emoción. Ya nos vamos a centrar en qué es el trauma, ¿no? El trauma, en realidad, cuando hablamos de trauma no estamos hablando del evento. Los eventos no son traumáticos como tal. Hay eventos que son más potencialmente traumáticos y al trauma lo consideramos al impacto que tiene ese evento en el organismo porque se ha percibido o se ha vivido como algo demasiado rápido, ha sido algo demasiado intenso, demasiado fuerte, o ha sido algo que hemos vivido demasiado pronto en nuestra vida. ¿Sí? Es la huella, el trauma es la huella que queda en el cuerpo, en la fisiología, por estar en entornos que pueden abrumar nuestra experiencia en estos sentidos. Y dentro del DSM, uy, esto se me ha quitado. Dentro del DSM, del DSM-5, se considera trastorno por estrés postraumático bajo estos criterios, que voy a decir muy rápido, ¿vale? La persona ha estado expuesta a un acontecimiento traumático en el que han existido, pues bien lo ha experimentado la persona o bien lo ha visto o se lo han explicado y estos eventos están caracterizados por amenaza de la integración física, ¿sí? Amenazas por su propia muerte o por la pérdida de seres queridos que son importantes para la persona. Y además la persona ha respondido con temor, desesperanza u horror intensos. Y aquí están algunos de los síntomas ante experimentar este acontecimiento traumático, como pues, el recuerdo de acontecimientos recurrentes e intrusivos que provocan malestar, los sueños de carácter recurrente por el acontecimiento, el acontecimiento traumático también, el individuo actúa o tiene la sensación de que el acontecimiento traumático está ocurriendo permanentemente, es decir, que la persona se ha quedado como atrapada en ese tiempo, ¿no? En ese momento, es como si el tiempo se hubiera detenido.
un malestar psicológico intenso al exponerse a estímulos similares, ¿no? que recuerdan al acontecimiento traumático, y también respuestas fisiológicas al exponerse a estímulos internos ante ese acontecimiento. Entonces, también dentro de los criterios, pues las personas que entran dentro del diagnóstico de trastorno por estrés postraumático, pues evitan persistentemente estímulos asociados al trauma. Pues esfuerzos persistentes para evitar pensamientos, sentimientos o conversaciones sobre asociadas al suceso traumático, o esfuerzos por evitar lugares, actividades o personas, e incapacidad también para recordar algunos aspectos fundamentales del trauma. Y otros síntomas que están persistentes, aunque el evento traumático no esté activo, es decir, no está invadiéndose el evento traumático, sino que el cuerpo de la persona está en ese estado fisiológico, pues es un estado de irritabilidad o ira persistente, dificultad para concentrarse, hipervigilancia, respuestas exageradas de sobresalto y también dificultades para conciliar el sueño, ¿no? o mantenerlo. Es como si el sistema nervioso de la persona estuviera siempre hiperactivado, ¿no? El sistema nervioso simpático. Y estos síntomas tienen que prolongarse más de un mes, porque si no se prolongan más de un mes, se considera que es estrés agudo, pero no es trastorno por estrés postraumático. Además, estas alteraciones tienen que crear un malestar significativo en la vida de la persona, pues, en su área social, laboral u otras áreas importantes. Y esto es como un acercamiento a qué tipo de clientes vamos a observar dentro de consulta que cumplan estos criterios. Pero llegando a un análisis un poco más, que categorizando estos síntomas, los podríamos dividir en tres categorías. Esto viene de un libro muy importante dentro del trauma, que se llama Trauma y Recuperación, de Judith Herman. Es un libro fantástico, es un clásico, que además se ha vuelto a editar y se ha vuelto a publicar en varias ocasiones. Yo os recomiendo muchísimo este libro. Y ella habla de que hay tres categorías principales de estos síntomas. Está la hiperactivación, que es, ella cuenta que la persona se ha quedado atrapada, es como está en un estado permanente de alerta, como si el organismo estuviera siempre pendiente por si algo asociado al trauma pudiera suceder, ¿no? El sistema nervioso simpático está totalmente activado de manera permanente. Por eso también las dificultades en el sueño, los sobresaltos, todos esos síntomas de irritabilidad están asociados a esta hiperactivación. Después también hay otra categoría que es la intromisión. Pues, es todos estos recuerdos que vienen a la persona en flashback, en imágenes, en pensamientos, ¿no? Pesadillas, ¿no? También la invasión dentro del sueño. Ella habla de que la persona se ha quedado fijada en ese tiempo, ¿no? Se ha quedado el tiempo detenido. Y además, estas intromisiones o estos recuerdos del trauma tienen una característica, y es que la codificación lingüística está desactivada. Ahí también Van der Kolk observa que las personas que tienen estas categorías de trauma, el área de Broca está desactivada, no funciona, no se activa como cuando una persona no ha padecido estos momentos traumáticos. Em, digamos que la persona tiene todo el acceso o parte del acceso a estas imágenes, pero no se están involucrando en una narrativa del yo. No hay una construcción lingüística donde yo pueda relacionarme con estos sucesos traumáticos. O sea, no hay una construcción narrativa. También se observan el juego postraumático, tanto en niños principalmente, porque en adultos se le llama también recreaciones traumáticas, ¿no? Es esto tan característico del trauma, que es la repetición. Hay distintas teorías que hablan sobre este suceso. Muchas de ellas hablan de que la persona o el cuerpo de la persona está buscando una restauración, ¿no? Está buscando una solución. Entonces, recrear de alguna manera es la búsqueda de que eso pueda sanar, ¿no? De que eso pueda transformarse.
Y además en el juego postraumático se observa pues, que los niños que están jugando tienen rasgos obsesivos y muy literales. Digamos que en el propio juego es tan explícito el trauma que han padecido que hablan de que es sorprendente. Y la última categoría se llama constricción, que tiene que ver con este estado de indefensión, de impotencia, de parálisis, que también es muy característico del trauma. En este caso, recogiendo la teoría polivagal a la que ahora después vamos a entrar un poquito, el sistema nervioso, digamos que ha superado el nivel de activación, es decir, todo lo que tiene que ver con la lucha o con la huida ya, la persona no puede protegerse frente a la amenaza y entra en un estado de indefensión, de parálisis, de desesperanza, que está vinculado al sistema parasimpático dorsal. Sí, es, digamos que la persona em, se rinde ante la experiencia como el estado de indefensión aprendida. Y en este estado hay claras alteraciones de la conciencia, disociación, amnesia, pérdida de sensaciones. Es como si la persona escapara, se paralizara y escapara de las sensaciones, evadiéndose y alejándose de ellas como puede, ¿no? Como no puedo escapar de esto, me, me escapo dentro de mí, ¿no? Me desconecto totalmente de mi organismo, de mi cuerpo y de mi mente. Y hay una desconexión emocional, de indiferencia, pasividad, es como si las cosas no me tocaran, como si estuviera congelada, como si nada a nivel emocional me afectase. Pérdida de control y agencia. Muchas veces cuando las personas no consiguen disociarse, buscan otros modos de disociación. Por eso las personas con trauma muchas veces usan alcohol, narcóticos o otro tipo de sustancias como una forma de alejarse, ¿no? De toda esa intrusión, de todos estos recuerdos. Y también se ha observado que las personas en este estado de constricción tienen incapacidad para anticipar y planificar su futuro, ¿no? En este estado de estar atrapados en el tiempo, tienen la sensación de que van a morir jóvenes. Es em, como si no me pudiera proyectar hacia el futuro, porque estoy atrapado en este presente continuo que está vinculado a una historia del pasado. Dentro del TEP podemos diferenciar dos tipos, ¿no? Está el tipo uno, que es el incidente único, que tiene que ver pues, con sucesos traumáticos muy específicos, por ejemplo, un accidente de coche, una catástrofe natural, una agresión aislada. O sea, son eventos únicos que tienen un enorme impacto en el sistema. Y después tendríamos el tipo 2, al que denominamos trauma complejo, ¿no? Y está más asociado a la exposición repetida de la amenaza, a la amenaza y a la violencia, incluida la violencia social, política, doméstica, el maltrato infantil, el abuso sexual, y tiene un rasgo que es más interpersonal y está más asociada pues, a esta característica dentro de entornos familiares, aunque puede darse también en otros entornos, ¿no? Porque es esta repetición constante ante la violencia y ante la amenaza que muchas personas también pueden padecer en guerras, pueden padecer cuando están saliendo de sus países como refugiados, ¿no? Eso también se considera trauma complejo. Y dentro de la teoría de la disfunción del trauma complejo se habla de que estas experiencias traumáticas se almacenan en la memoria, ¿no? Se almacenan en la memoria experiencial del hemisferio derecho y tienden a activarse ante estímulos actuales que guardan cierta similitud. También, como he dicho, Van der Kolk en su libro posterior observa que todo lo que tiene que ver con el área de Broca, que está en el hemisferio izquierdo, está desactivado y no hay una narrativa coherente que pueda integrar la experiencia. Además, la exposición repetida a estas experiencias traumáticas en el contexto de relaciones tempranas con los cuidadores da lugar a representaciones negativas del self, del yo y de otros. Es como si todas esas experiencias se fueran construyendo o fueran construyendo una imagen de un yo humillable o un yo atormentado, asustado
un yo inseguro a base de estas múltiples experiencias repetidas. Em, Donde además todas estas voces, estos tratos que la persona va recibiendo se van quedando registrados y la persona puede posteriormente tratarse de una manera similar a como fue tratado. Y también se ha observado que estas personas que padecen trauma complejo tienen dificultades en la adquisición de competencias emocionales y en el desarrollo de la capacidad de autorregulación. Digamos que hay ciertas áreas del cerebro que están vinculadas a la autorregulación que no han podido desarrollarse adecuadamente en base a pues no haber tenido contextos de seguridad y de confianza donde puedo adquirir esas competencias, ¿no? Los niños, cuando vienen al mundo, los bebés no nacen con la capacidad de autorregulación, son seres completamente dependientes que a base de un contacto seguro con sus personas de cuidado y de confianza, va interiorizando esta capacidad de autorregulación y de poder poner nombre a los estados emocionales. Entonces, estas personas que han padecido trauma complejo no han podido desarrollar esas competencias y dentro de terapia vamos a tener que construirlas, ¿no? Porque no han podido desarrollarlas en aquel tiempo. Estas capacidades de etiquetar las emociones, de poderlas regular, es decir, conciencia emocional y regulación. Entonces, desde la teoría polivagal, como os estaba hablando antes, estas personas estarían muy vinculadas a este estado parasimpático dorsal donde hay inmovilidad y miedo, ¿no? Donde hay parálisis y disociación. Y también algunas de ellas están en este estado permanente de luchar o huir, ¿no? Porque así no voy a volver a esos contextos donde sufrí tanto. Nuestra intención es que a través de una relación de seguridad podamos llevar a estas personas a un estado parasimpático ventral, de conexión, donde la persona pueda estar en contacto con sus emociones y transformarlas. En el caso de Somatic se habla de descarga. Entonces, la teoría del cambio de TFE, un aspecto fundamental es la relación terapéutica, ¿no? La relación terapéutica tiene que ser segura, empática, colaborativa, para favorecer sobre todo la reexperimentación de estos recuerdos traumáticos. Y además contrarresta o contribuye a contrarrestar los fracasos empáticos derivados de las relaciones de apego previas. Estas experiencias de seguridad, de terapia se van interiorizando, que es lo que la persona no pudo hacer en aquel tiempo, ¿no? Y van favoreciendo el desarrollo de un ser y además la generalización de este tipo de vinculación y de relación a otras relaciones de su entorno. Y otro de los aspectos fundamentales es el procesamiento emocional de los recuerdos traumáticos. Entonces, se busca la desensibilización frente a los recuerdos y los sentimientos dolorosos, la transformación de las heridas emocionales y también una construcción y una visión adaptativa y coherente del self, ¿no? En una narrativa coherente y además que el propio se pueda organizarse en un self sólido, seguro, frente a sí mismo, frente a los demás y también frente a los acontecimientos que ha sufrido traumáticos. Muy bien, y estos son algunos son los principios del cambio emocional y simplemente bueno, aquí no se ven, vale, fantástico. Quería señalar este aspecto que tiene que ver con las experiencias emocionales correctivas, que es un aspecto fundamental en el trabajo con personas que tienen trauma complejo. Ya como última teoría, nosotros, la teoría de la reconsolidación de la memoria es un gran apoyo en este tipo de trabajos que nosotros empleamos, ¿no? La reconsolidación de la memoria no es exposición, lo que se busca es que la memoria pueda abrirse para, en ese estado de labilidad, que pueda ser actualizada, ¿no? Antiguamente se pensaba que la memoria, lo que se codificaba, se quedaba completamente hermético, ¿no? Se quedaba consolidado como una caja fuerte y pues a partir del año 2002 aproximadamente, pues Nadel y otros teóricos pues, fueron observando que realmente la memoria siempre se está actualizando, ¿no? Lo que se necesita es que esa memoria pueda ser activada
y que pueda ser actualizada con una experiencia que sea novedosa y que contrarreste la memoria codificada. Vale. Entonces, ya acercándonos más hacia el trabajo con el trauma complejo, con el trauma, hay un estudio muy importante que es de 2021 que observaron que en un tratamiento en trauma observaron que era muy importante ver cómo la persona que venía, qué tipo de dificultades tenía la persona cuando venía a terapia. Entonces, lo que hicieron estos investigadores, que ahí está Antonio Pascualeone, Harrington, Sandra Paivio y otros, observaron que o dividieron en este estudio a las personas que tenían en la primera fase de tratamiento, digamos en las 4 primeras sesiones, aquellos que tenían baja alianza, ¿vale? Y alto experiencing, bajo experiencing y alta alianza, ¿no? O sea, es decir, que tenían más capacidades de vinculación o tenían más capacidades de procesamiento experiencial o tenían más dificultades en estos dos aspectos. Entonces, observaron que las personas que tenían más dificultades en la alianza, en las primeras sesiones, se beneficiaban de un trabajo más profundo en la fase de tratamiento que estuviera vinculado al trabajo de la alianza. Es decir, el incremento en la relación terapéutica predecía los resultados terapéuticos, que es esto que estamos observando aquí en amarillo, ¿no? En cambio, las personas que tenían más alto o más bajo experiencing no se beneficiaban de esto. Por otra parte, al revés, cuando una persona tenía muy baja capacidad de procesamiento experiencial, que tiene que ver con la capacidad de estar en contacto con mis emociones y poder obtener significado momento a momento de ellos, esas personas que tenían muy baja capacidad de esta profundidad experiencial se beneficiaban mucho más de un trabajo más enfocado en ello y el incremento de esta capacidad los resultados terapéuticos. Entonces aquí os llevo a otros dos estudios importantes donde se observa, ¿no?, en que las rupturas de vinculación dentro del trabajo terapéutico son puertas de entrada a esta reparación de la alianza, pero también la vinculación o el trabajo con memorias de trauma. Pues, digamos que en este estudio se observa que cuando se activa una ruptura de vinculación con el terapeuta, la persona está entrando en un estado de miedo-vergüenza, una emoción primaria desadaptativa, que dificulta la relación terapéutica y que a través de la vinculación, el esfuerzo del terapeuta por mantenerse ahí y reparar esta ruptura, permite a la persona poder separar, ¿no?, el suceso que está sucediendo en consulta con el suceso pasado y vincularse a un estado primario adaptativo de tristeza, donde poder trabajar ese aspecto dentro de un contexto de seguridad. Y aquí está otro artículo, un metaanálisis, donde se observa también, al igual que en este estudio, que las personas sobre todo se benefician dentro del trabajo terapéutico de este incremento en la capacidad experiencial, ¿no? Digamos que la capacidad de estar en contacto con nuestras emociones y poder sacar significado de ellos es un predictor en múltiples terapias de cambio terapéutico, ¿no? No es tanto qué capacidad tengo al inicio del tratamiento, ¿no? No es tan relevante la capacidad que tenga el cliente en las primeras sesiones, sino que consigamos un incremento significativo en esa capacidad para poder llegar a esos resultados terapéuticos. Y ahora vamos a ir al trabajo de memorias traumáticas, ¿no? Con este libro que os he enseñado, que tengo aquí, este libro de Melissa Harte. Ella realizó un análisis de tareas en 2019. Aquí está el artículo, por si lo queréis ver, donde fue observando qué pasos iba haciendo el cliente con el terapeuta que me permitían llegar a un estado de resolución, ¿no? Digamos, desde un estado inicial en donde la persona expresa un dolor emocional ante un evento relacionado con el pasado, es decir, una memoria específica relacionada con el pasado. em, Fueron analizando con muchas sesiones, qué hacían los terapeutas con los clientes y qué hacía el cliente en su interior para ir pasando etapas por etapas para llegar a un estado de resolución,
¿no? Entonces, aquí observamos este estado, este es el estado de inicial de un dolor emocional relacionado con el pasado, y van pasando por una primera etapa, que sería esta de aquí, la etapa, digamos, de preparación a la tarea o grounding. Después está una segunda etapa más enfocada en la memoria episódica y una tercera etapa que tiene que ver con llevar la experiencia adelante. Y vamos a ir a estas etapas, ¿no? Para, para ver cómo es el trabajo. Vale. Entonces, aquí también me ha pasado lo mismo. La fase uno. En la fase uno, lo que se busca ante este marcador, que es poder crear un contexto de seguridad relacional donde la persona con la que trabajamos pueda relacionarse con las memorias traumáticas, ¿no? Entonces, ella comenta en este artículo que hay determinados pasos que ayudan a que la persona pueda estabilizarse, crear un estado interno de seguridad para poder relacionarse con las memorias, ¿no? Por ejemplo, el primer paso sería una respiración de 3-6, es decir, inspiro en 3, suelto en 6, para poder regular el sistema nervioso. El segundo tiene que ver con el enraizamiento, la capacidad de enraizamiento en el cuerpo, es decir, crear una sensación propioceptiva de continente donde yo puedo sostener mis experiencias emocionales. Este aspecto es central dentro del trabajo emocional con trauma, porque las personas normalmente no tienen las personas con estas características tienen una sensación muy diluida de su propiocepción, ¿no? Mm, es- Muchas veces están como con la sensación de disociación, de no siento mi cuerpo, y crear la conexión con su cuerpo es fundamental para este trabajo, ¿no? Crear un continente seguro, interno, fisiológico, donde la persona pueda relacionarse con su experiencia. El espacio seguro en imaginación, es decir, llevarle a un entorno seguro donde pueda vincularse para que su sistema nervioso esté en confianza y en seguridad. Y esta, este aspecto que tiene que ver con la ventana de tolerancia, que es llevarle a la persona a este estado de la zona óptima, ¿no? Donde la persona no está hiperactivada ni hipoactivada, ¿no? La persona está en un estado de donde puedo, donde me siento con seguridad y confianza para acceder a estas memorias. Y después pues, se vuelve al enraizamiento y vuelta a la sala, ¿no? Esa sería la primera fase. Después se entraría en la siguiente fase, que es, digamos, el trabajo con las memorias específicas de trauma. Se vincula primero o se busca que la persona contacte con la sensación sentida y la memoria episódica, es decir, desde el estado de seguridad se busca el contacto con la experiencia sentida en el cuerpo vinculada a la memoria episódica. Y esta memoria episódica es importante que la trabajemos de fuera a adentro, ¿sí? Hay muchas aproximaciones a cómo se trabajan las memorias episódicas en trauma, y lo que ayuda o lo que se busca es que la persona pueda ir tolerando el acercamiento a la memoria. ¿Qué nos ayuda? Pues, por ejemplo, em, primero vincularse a la memoria desde tercera persona, por ejemplo. Eso ayuda mucho a que la persona pueda verlo como un espectador, donde después voy pasando a primera persona, donde me voy acercando progresivamente a la experiencia. Otro aspecto que nos ayuda a acercarnos a la memorias episódicas traumáticas tiene que ver con la línea del tiempo. O sea, la memoria traumática está vinculada a un momento específico, y irnos acercando progresivamente a esa memoria es fundamental, bien sea antes de que pasara o bien sea después de que pasara. Muchas veces las personas se ha quedado una huella de trauma y, por ejemplo, la persona ha tenido un accidente, pero a partir de ese momento su vida puede haber cambiado a nivel positivo. Por ejemplo, le han dado una indemnización y la persona no tenía recursos, o ha conocido a alguien significativo con el que se ha vinculado, ¿sí? Aún así, también la memoria sigue existiendo. Entonces, lo que nosotros buscamos sería acercarnos a esa memoria progresivamente desde una experiencia de seguridad. El siguiente elemento sería la transformación emocional,
el reprocesamiento y el alivio, ¿no? Es esta secuencia que he hablado antes en TFE, que tiene que ver con el contacto con la emoción primaria desadaptativa, la poder expresar las necesidades insatisfechas y poder satisfacerlas dentro de terapia, entrar en la tendencia a la acción adaptativa de las emociones y poder ir hacia un reprocesamiento de la memoria que, que facilita mucho que el propio adulto pueda hacerse cargo de este niño en caso del trauma complejo, ¿no? Es este adulto interno que puede responsabilizarse, que puede cuidar o que puede sacar a la persona de los contextos de amenaza. Y finalmente la persona llega a un estado o a una sensación de cambio, ¿no? Y es importante que la persona pueda expandir esta experiencia, ¿no? Es un cambio en el cuerpo. Se habla en el libro pues, de una experiencia de ajá, ¿no? De cómo por fin entiendo o por fin es como un insight, ¿no? También otro tipo de experiencia es más un alivio, de cómo por fin no puedo dejar esto ir o puedo estar tranquila en mi interior. Y un estado de profundidad, donde hay un estado más de comprensión experiencial. Que este último apartado está muy vinculado con el tercero, la tercera parte de la fase 2, que es potenciar este significado, es decir, poder construir una narrativa coherente desde un yo más estable, más seguro, poder tener esta simbolización de la experiencia y se vuelve al estado de enraizamiento. En caso de que la persona no alcance este estado, volveríamos al estado, digamos, uno, ¿no? Se volvería al estado uno para llegar al 2 y volver al 3, ¿no? En ese caso. Y finalmente la fase 3, que sería la fase de resolución, que lo que se busca es llevar la experiencia de cambio hacia adelante, hacia la vida, hacia los contextos donde la persona se encuentra, ¿no? A esto lo llamamos orientación hacia la vida, ¿no? Que es generalizar esta experiencia de transformación y de cambio en los contextos que tienen que ver con la realidad de la persona. Y, y es la completa resolución del trauma puede darse dentro de sesión o también puede darse fuera de sesión. De hecho, en los últimos años se está poniendo un esfuerzo en la investigación de ver estos elementos de fuera de la sesión, ¿no? Se está empezando a observar que lo que hace la persona en su vida después de esta transformación dentro de sesión es fundamental para el anclaje o la resolución completa de la experiencia. Y después vamos a ir ahora hacia el otro libro, ¿no? Hacia el acompañamiento al trauma complejo. En este aspecto no me voy a detener tanto, porque está el curso de Antonio, y entonces no quiero repetir algunos conceptos que él va a trabajar el jueves y viernes de marzo, 5 y 6. Y solo es un pequeño acercamiento a este trabajo, ¿no? En este trabajo de trauma complejo hay 4 fases dentro de la terapia. La primera fase sería cultivar la alianza. Ya hemos hablado que en el caso del trauma es especialmente importante porque están dañados justamente en este aspecto de la relación, ¿no? De la vinculación con otros. Entonces, cultivar una alianza segura en un entorno terapéutico, seguro. Y es muy importante que pongamos el foco terapéutico dentro del trabajo con el trauma complejo, en el trauma específicamente. En investigación se ha observado en 20 sesiones donde es importante poner el foco de atención en este tipo de trabajo, ¿no? Y poder hacer este objetivo conjunto con el paciente de un trabajo enfocado en el trauma. Después entraríamos en la fase 2, que es la reducción del miedo, la evitación y la vergüenza, porque el miedo y la vergüenza y la interrupción están muy asociados en este tipo de personas, ¿no? Estas emociones primarias desadaptativas son tan grandes, ¿no? Esta sensación de miedo, inseguridad y de vergüenza de haber padecido eventos terroríficos que se han quedado en su organismo, digamos que no toleran tanto estas experiencias para sí mismos o delante de otras personas. Entonces,
primero que vamos a hacer es poder ir reduciendo este miedo, ¿no? Este miedo. En esta fase, en esta segunda fase, se realiza una confrontación en imaginación con la persona vinculada al trauma complejo, es decir, una silla de trabajo de asuntos no resueltos con la persona vinculada, pero en esta silla no se busca un trabajo, digamos, de resolución en sí. Lo que se busca es que tú como terapeuta puedas detectar cómo son las interrupciones o las dificultades que tiene el paciente en poder vincularse con esta silla a las que después nos vamos a dedicar a trabajar. Es decir, imagínate que la persona, estás trabajando en un asunto no resuelto y la persona se queda colapsada, se interrumpe o se critica profundamente, es como yo me merezco que me trates así porque no he sido la hija que tú esperabas. Imaginaros esto. Nosotros después estamos, en ese momento estamos identificando cómo la persona se vincula ante el trauma para posteriormente trabajar estas interrupciones o estas dificultades en base a la culpa, en base a la interrupción, en base a la vergüenza que presenta, ¿no? Después pasaríamos, cuando la persona ya va estableciendo un self más seguro, un self más sólido, donde puede vincularse a estas emociones dentro de un contexto terapéutico, donde puede permanecer en ellas y poder incluso tratarlas con compasión, ahí entonces volveríamos de una manera más profunda a un trabajo con las lesiones de apego, ¿no? O con las fuentes o la fuente del trauma complejo, ¿no? Las personas que están vinculadas a ello. Entonces trabajamos con ese asunto no resuelto con otros energentes, accediéndolos a las emociones primarias de rabia, tristeza, sobre todo aquí se ha observado, ahora vamos a ir a ello, se ha buscado una forma diferente de hacer la silla, ¿no? Y entonces se hace una confrontación imaginativa adaptada. Y finalmente entraríamos en la fase de consolidación, que es la terminación del proceso, que es la asimilación del proceso terapéutico. Se hace una última silla de asuntos no resueltos, ¿no? De confrontación imaginativa para poder verificar los resultados y se validan pues, las metas y el apoyo, ¿no? Para que la persona pueda continuar con su vida hacia adelante. Entonces, como decía, cultivar la alianza, pues un vínculo seguro, en la importancia de la sintonización empática y de estar muy, muy fino momento a momento en lo que el cliente va sintiendo para establecer una relación de seguridad y de confianza. Centrarse en el trauma, un aspecto fundamental. Entrenamiento en conciencia y regulación emocional. Si la persona tiene mucha, mucha, mucha activación, hay que hacer todo un entrenamiento de autorregulación para poder hacer el posterior trabajo, porque en trauma complejo se ha observado que el terapeuta se vuelve un poquito más directivo, ¿no? Es como necesita de más directividad y de más psicoeducación para que la persona pueda confiar en el proceso y sentirse en un estado de seguridad. Entonces, este aspecto es fundamental y hacer una formulación colaborativa del caso centrada en el trabajo con el trauma. Después, esa segunda fase, ¿no? Reducir la interrupción es pues, promover el experiencing, esa confrontación imaginaria inicial. Para realizar este diagnóstico del proceso y cómo la persona em, las dificultades que presenta la persona ante esta confrontación imaginativa. Esta es la confrontación imaginativa en la silla vacía, que básicamente es el trabajo de asuntos no resueltos, solo que, bueno, se busca si la persona relacionada con el trauma es excesivamente negligente o realmente es completamente abusiva, no se hace cambio de sillas, ¿no? No es lo que se busca, es que la persona pueda atravesar desde de la silla experiencial todo el proceso. Esto es, y iríamos ya a la confrontación imaginativa adaptada, que sería la tercera fase para la transformación emocional y el poder vincularse a emociones primarias adaptativas, donde se ha observado que el enfado asertivo y el dolor duelo es clave, es fundamental. Este es el estudio donde se observa que la confrontación imaginativa, es decir, el trabajo con sillas convencional, es decir, poner una silla física y la otra silla para este tipo de trabajos, y el trabajo en imaginación, es decir, en el ojo de la mente, como lo escriben en el libro, tiene los resultados son equivalentes. Es decir, en este tipo de población
tanto el trabajo con sillas a nivel físico como en imaginación es exactamente el mismo. Em, la estructura es muy similar, pero se ha observado que en imaginación es menos evocadora. Y ese es el beneficio que obtienen las personas, porque muchas veces cuando ante una persona que ha padecido trauma le pones la silla, yo he estado muchas veces en este momento, la persona se descompone, ¿no? Y la alianza se rompe. Es como si fuera tan intensa la experiencia que no puede vincularse. Entonces, en imaginación ayuda. Lo que sugiere Antonio y lo que sugiere también Sandra es que, que si la persona puede vincularse con la silla, es preferible hacerlo con sillas. Si la persona no lo puede sostener, pasamos a la silla en imaginación. Y en cuanto sea posible, es decir, cuando la persona vaya fortaleciéndose en el trabajo, lo recomendable sería volver al trabajo con sillas convencionales. También lo que se observa en este tipo de trabajo con sillas, con el trabajo de sillas en imaginación, es que la tasa de abandono baja de un 20% en este primer trabajo original del trabajo con el trauma, donde había un 20% de abandono, y datos similar a otras terapias basadas en la exposición, entre un 20 y un 30, se baja a un 7%. Es decir, que la persona puede sostener el proceso y la tasa de abandono es muchísimo menor. Y además la eficacia, como estaba hablando, la eficacia en confrontación imaginativa la eficacia es completamente similar en una o en otro caso. Y la terminación es pues la consolidación de los cambios, esta confrontación imaginaria final em, para poder verificar el cambio. Y se ha observado dos tipos de resolución, ¿no? Tres cuartas partes de las personas que realizaron este tipo de trabajo no perdonaron al agresor. Es decir, no están, no, no se busca el perdón en este tipo de casos, y además las personas no buscan, tres cuartas partes no perdonan al agresor. En estos casos, las personas que no perdonaron al agresor sí cambiaron la percepción hacia el otro, ¿no? Hacia el otro lo empezaron a ver, en vez de verlo como una persona abusiva o malvada o cruel, empiezan a verles como una persona que en realidad son como personas débiles, enfermas, merecedoras de ser castigadas o de señalar ese aspecto, ¿no? Es como que el otro empieza a cambiar, empiezan a cambiar la percepción de ese otro significativo. Y lo que buscamos es tender puentes hacia el futuro, ¿no? Que la persona pueda vincularse en la vida, llevar toda esta experiencia para poder vincularse con otras personas desde un trabajo profundo donde todas estas memorias puedan estar más sostenidas, y donde hay un self que esté más seguro para poderlas cuidar. Y hasta aquí sería, ¿vale? Muchas gracias por vuestra atención. Y ahora voy a pasar, espero que siga por aquí. Hay una paciente mía que hemos hecho un trabajo muy, muy bonito sobre esto. Voy a dejar aquí. Buenas.